Muy buenas. El otro día en clase me estuvisteis preguntando, me estuvisteis diciendo que no terminabais de tener claro o que os liabais un poco con el descuento. Entonces, con este vídeo lo que pretendo es un poco arrojaros luz a este concepto. En este archivo que tenéis aquí, que está compartido en el Aules, os hice un esquema con las principales fórmulas. Entonces, veis en la parte superior que son las normas relacionadas con el descuento, entendiendo el descuento como la actualización o traernos capitales futuros en el momento actual. Y en la parte inferior tenéis todo lo relacionado con la capitalización, que quería o significaba capitales presentes, llevarlos a un momento futuro. Entonces, tanto el descuento como la capitalización se podían hacer en dos modalidades, entre comillas, distintas, que eran la simple y la compuesta. ¿Cuándo utilizábamos la simple? En periodos a corto plazo, es decir, un año o menos. ¿Cuándo utilizamos el compuesto? Tanto el descuento como la capitalización. ¿Cuándo usábamos el compuesto? En periodos superiores a un año, tanto con descuento como capitalización. Dicho esto, lo primero, cuando empezamos con el tema de introducción al cálculo financiero, lo primero que estuvimos tratando fueron los contenidos relacionados con la capitalización. ¿Por qué? Porque era más sencilla, tanto en cuanto no hacía falta diferenciar, como pasa en el descuento, entre lo racional y lo comercial. Entonces, para la explicación, sabemos de sobra que la capitalización, empiezo con esta parte inferior, la capitalización es el trasladar capitales al futuro. Si es a corto plazo, usaremos la simple con esta fórmula, que el capital final es igual al inicial por 1 más el tipo de interés por el periodo. Siempre recordando que primero multiplicamos, luego sumamos al 1 y ya multiplicamos. ¿Por qué era esta fórmula? Porque decíamos que los intereses no eran productivos, es decir, los intereses generados en cada uno de los periodos no se sumaban o se acumulaban. ¿Esto que me permitía? Me permitía saber esta segunda fórmula, donde los intereses en términos monetarios era igual. Siempre iba a ser los mismos intereses calculados sobre el capital inicial, tipo de interés y el tiempo. Y siempre recordando que los intereses también era la diferencia entre capitales, final e inicial. Luego, más adelante, veíamos que también estaba la versión compuesta, es decir, utilizando un tipo de interés compuesto, donde, ¿qué pasaba? Que eran productivos, es decir, se iban acumulando al capital inicial, con lo cual los intereses que se iban generando a lo largo del tiempo iban sumando parte de capital, por lo tanto, el capital iba creciendo, se crecía exponencialmente, por eso tenemos esta n elevado como exponente. Y la fórmula muy sencilla, capital final es igual al inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n. Tanto en esta versión de la fórmula como en esta otra versión, siempre recordamos que el tipo de interés y el periodo de tiempo tienen que estar en la misma magnitud. ¿Qué otras diferencias encontrábamos? Bueno, pues que si teníamos un tipo de interés mensual, por ejemplo, en la compuesta, un tipo de interés mensual y lo queríamos pasar a trimestral, anual, etcétera, teníamos que recordar que era la fórmula de 1 más i elevado es igual a 1 más im elevado a n. ¿Por qué? Porque en la simple no era así. En la simple decíamos que era proporcional y el tipo de interés era igual al tipo de interés en el periodo que fuera por la frecuencia de capitalización. Es decir, I era igual a IM por M. Esa era una de las grandes diferencias entre simple y compuesta. Para cambiar los tipos de interés. Siempre trabajamos con tipos de interés efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque luego, más adelante del tema, vimos el concepto de tipo de interés nominal, que era un tipo de interés anual, pero expresado o con diferente frecuencia de capitalización, normalmente en periodos inferiores. Entonces, para ello vimos una fórmula que me relacionaba el tipo de interés efectivo y el tipo de interés nominal, donde el tipo de interés nominal era JM y decíamos que JM era igual a IM por M, siendo M otra vez también la frecuencia de capitalización. Y todo esto con respecto a la capitalización. ¿Qué pasaba con el descuento? Bueno, el descuento volvía a haber una diferencia entre un descuento simple y un descuento compuesto, dependiendo del corto o largo plazo que estuviéramos tratando en la operación.
Pero también había una particularidad y era que a su vez segregábamos entre lo que era el descuento racional y el descuento comercial. Y esto os decía que era muy sencillo. Simplemente para el racional teníamos que tener en cuenta el tipo de interés. Y para el comercial tenemos que tener en cuenta un tipo de descuento. ¿De acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, descuento simple, corto plazo, racional, usamos el tipo de interés. Esta fórmula es la misma que la de la capitalización simple, pero despejada. No penséis en otra fórmula. Esta es la misma que esta, pero despejada. No penséis en otra, que es una fórmula distinta. ¿Qué pasaba en el comercial? Que aquí sí, a esta sí que va a diferir. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un tipo de descuento. Aquí imaginaos que en lugar de llamarle C sub 0, he llamado C sub 0 y C sub n por recordar esta otra fórmula, pero podría ser C sub 0e es igual a n partido entre 1 más i por n. El comercial sí que cambiaba el efectivo, que era igual el C sub 0, era igual a n, que podría ser el C sub n, por 1 menos el tipo de descuento por n. Una fórmula muy similar al simple, pero en lugar de utilizar un tipo de interés, utilizamos una tasa de descuento y en lugar de aquí haber un más, es un menos realmente. El descuento, como en términos monetarios, es exactamente igual que el tipo de interés, pero el tipo de interés se calcula sobre el capital inicial y el descuento se calcula sobre el tipo de, sobre el nominal, sobre el capital final. Y el descuento, al igual que ocurre con el interés en términos monetarios, es la diferencia de capitales. Es decir, esta fórmula y esta, aunque sea con nombres distintos, me está diciendo lo mismo. Eso, tanto esta como esta, son descuento simple. ¿Qué pasaba? Que luego también podía haber un descuento compuesto, es decir, traer capitales futuros al presente para periodos superiores a un año. Y pasaba lo mismo, que también podíamos estar hablando de un descuento racional o un descuento comercial. Si utilizamos el tipo de interés, esta fórmula es la misma que esta. No leí más vueltas, es la misma, pero despejado. Y aquí os lo he puesto en términos, digamos, de efectivo y nominal, pero esta y esta es la misma. Lo único que cambia es que el C sub 0 le llamo efectivo y al C sub n nominal. Y luego también esta lo utilizamos cuando, pues, para traernos capitales presentes a corto plazo, perdón, a largo plazo utilizando el tipo de interés. Y luego tenemos el descuento compuesto comercial, que era, así lo tenéis, muy similar al descuento, a la capitalización compuesta, pero como es comercial utilizamos el tipo de descuento y siempre pues una regla que os podéis acordar. Cuando hablemos de descuento es restando, porque aparte fijaos, si vosotros os confundís y en lugar de poner e es igual a n partido por 1 menos d elevado a n, ponéis 1 más d elevado a n, ¿qué va a pasar? Que os va a dar un efectivo. El efectivo siempre tiene que ser menor que el nominal. Pues ahí os daría un efectivo superior. Entonces ya estaríais cometiendo un error. Ya eso os tendría que hacer saltar la alarma. ¿De acuerdo? Entonces esas pequeñas pruebas os sirven para daros cuenta si estáis aplicando bien o mal las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces con esto espero que ya quede claro. Traslado de capitales al futuro capitalización, al presente descuento, si es a corto plazo simple, si es a largo plazo compuesto, si para el tema del descuento, si es usando el tipo de interés racional y si es utilizando el tipo de descuento comercial. Si aún así seguís teniendo más dudas, bueno, espero que sean puntuales, me lo comentáis y yo creo que tenéis de sobra material y contenido para sacar con creces la prueba del día 18. Venga, pues el miércoles nos vemos. Un saludo.